Muy buenas tardes con todos y todas. Doctora Mirnan Macías, un gusto. Somos el grupo número 5. Los integrantes de este grupo es el compañero Jordan Sancán, la compañera Luz María Yauripoma, la compañera Heidi Reyes, el compañero Napoleón Cruz y quien les habla, Joana Saavedra. El tema del grupo 5 que va a tratar son las reglas de la herencia y los beneficios de inventar. Listo. Hoy vamos a abordar el conjunto de reglas de los derechos sucesores ecuatorianos que son muy esenciales para la seguridad jurídica de cualquier ecuatoriano. Los artículos del Código Civil que vamos a tratar es de 1264 y bueno, hasta el 1269, que rige la aceptación de la herencia y la responsabilidad del heredero. Antes de iniciar el tema, quiero empezar con una pregunta importante que todo heredero debe hacerse. ¿Es esta una herencia que contempla una riqueza o una carga? La normativa da una elección. Esta elección es clave para cada persona que hereda. Cuando heredas, la normativa te da una elección: aceptar todo, incluyendo la deuda, o construir un escudo protector para separar tu patrimonio personal del patrimonio del difunto. La sucesión por causa de muerte es un pilar del derecho civil. Los artículos mencionados conforman un bloque normativo cuyo objeto es primordial y se centra en la prudencia y la formalidad. Busca otorgar la seguridad de los herederos y acreedores, estableciendo el cómo y con qué grado de responsabilidad tendrían cada uno. Se asume la calidad de heredero, pero siempre y cuando vamos a analizar estos 6 puntos fundamentales para este paso. Comenzamos con el artículo 1264, que es la aceptación de la herencia. El primero es el paso de manifestar la voluntad de recibir el patrimonio, porque el artículo 1264 nos dice que la aceptación puede ser de 2 tipos. ¿Cuáles son estos 2 tipos? Primero, la expresa, y la segunda, la tácita. Dentro de la expresa es la declaración formal y directa de la voluntad, ya sea ante un notario, en un documento, o puede ser también mediante un escrito en un trámite judicial. Esta es una manera de manifestar la intención y la formalidad del caso. Y la segunda, que es la tácita, realmente se refiere y está conformada por el tema de las acciones, de los hechos. Sucede cuando el heredero realiza un acto que solo podría hacerlo en calidad de tal, como disponer un bien o iniciar una administración definitiva del patrimonio. Por ejemplo, si Heidi firma un documento notarial declarando aceptar la herencia de su padre, esto es expresiva. Pero si Heidi no firma nada y comienza a alquilar una casa heredada, ya cobra las rentas y su conducta es una acción tácita. Esto es dentro del artículo 1264. Ahora pasemos al siguiente artículo, el 1265, que es
la toma del título de herencia. En este artículo completamente vamos a describir el concepto de la aceptación expresa, especificando que tomar formalmente el título de heredero constituye por sí mismo una aceptación expresa. Por decir, el señor Daniel Luna es en un juicio de sucesión presenta un escrito declarando que es heredero y solicita al juez la partición de los bienes. Al realizar este acto procesal, Daniel Luna toma formalmente el título de heredero y queda obligado como tal. En el artículo 1266 es el acto, no constituye la aceptación. O sea, para evitar que los herederos se obliguen a accidentalmente a tener esta herencia, la ley o la normativa distingue ciertos cuidados en aquello. Este artículo 1266 nos protege al señalar que ciertos actos mencionados deberían estar meramente conservadores, deben estar meramente conservadores. No significa que le acepte la herencia. Esto constituye la conservación del bien, la inspección, la administración urgente o provisional. Estos son actos de diligencia que se puede hacer antes de tomar la decisión definitiva. Ejemplo, tras de un fallecimiento de un tío, Luis cambia los candados de la bodega que está heredada, para evitar, digamos, un robo. Pero aunque esta acción que él ha tomado puede ser también que él manipuló el bien. La ley entiende que este acto es mera conservación, no de aceptación. El artículo 1267 es la enajenación sin autorización judicial. Este artículo tiene una advertencia muy importante. Enajenar, vender o tramitar bienes heredados sin permiso judicial se considera un acto de heredero y automáticamente implica la aceptación tácita de la herencia. ¿Cómo evitarlo? Digamos así, ¿cómo podemos evitar? El heredero debe solicitar la autorización judicial previa esta enajenación urgente, manifestando formalmente que no desea obligarse, aunque sea como heredero. Para hacer un ejemplo concreto. El compañero Napoleón necesita vender urgentemente un vehículo heredado para pagar los gastos de la persona del sepelio. Si lo vende directamente, acepta la herencia tácitamente en ese momento. Si primero pide permiso al juez y protesta no obligarse como heredero, el acto de venta queda aislado y no lo convierte en heredero pleno. En cambio, el artículo
1268 habla de las responsabilidades de herencia y los beneficios del inventario. Dentro de este artículo llevamos un punto central de las responsabilidades y también pues de los beneficios del inventario. El artículo 1268 establece dos escenarios de responsabilidades de herencia. El primero, que es sin inventario solemne previo, y el segundo es con inventario solemne previo. El sin inventario solemne previo, si se acepta la herencia sin un inventario solemne, o sea, formal, el heredero asume la responsabilidad ultra revés de asume la responsabilidad de esta herencia, es decir, responde por todas las deudas del difunto, inclusive con su propio patrimonio personal. Atento a esto. Si esta deuda excede el valor de lo heredado. En cambio, en el segundo punto, es con inventario solemne previo. El heredero obtiene un beneficio de inventario limitando su responsabilidad solo responde hasta el valor de los bienes que recibe. Entonces, para poner esto como ejemplo, Sofía, por decir, Sofía acepta la herencia sin inventario. Si hereda bienes de $30,000, pero luego aparece deuda del causante por 50,000. Sofía debe pagar los 50,000, claro, comprobando comprometidamente, también se atribuye el compromiso también de los bienes que ella tiene, o sea, los $20,000, si hubiera hecho el inventario y su responsabilidad se habría detenido en los 30,000 de los bienes heredados. En cambio, el artículo 1269, en este artículo garantiza la seguridad jurídica frente a terceros. Si un acreedor logra obtener una sentencia judicial que declare una persona como heredero, esa declaración sobre los efectos frente a todos los demás acreedores, sin que esto tenga que iniciar un juicio independiente. Esta declaración consolida la calidad del heredero y simplifica los procesos de ejecución de deuda. Por ejemplo, un banco exige a María y un juez le declara que es heredera del difunto para poder cobrar una deuda. Esta sentencia puede ser utilizada para todos los demás acreedores para que exijan sus pagos sin necesidad de que cada uno demande individualmente a María. Esto de aquí es muy importante. También hay que resaltar que dentro de las reglas contenidas en el artículo 1264 al 1269 del Código Civil, es un conjunto de normas vital que equilibra los intereses de los herederos y también de los acreedores.
hemos visto cómo se manifiesta la voluntad de la aceptación de los herederos y también las responsabilidades que conllevan a esto dentro de lo que es la forma de aceptarlo, que se expresa y tácitamente. Así que sobre todo esto debemos analizar y hemos detallado cada artículo en esta protección de patrimonio formal. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Compañera, el audio. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre qué es el beneficio de inventario. Primeramente, vamos a ver qué significa. El beneficio de inventario es una forma especial de aceptar la herencia donde el heredero no compromete su patrimonio personal. ¿Qué significa esto? Esto significa que solo va a responder por las deudas del causante hasta el valor de los bienes que ha heredado y no más allá. Esto se encuentra regulado dentro del artículo 1270 al 1287 del Código Civil. Esto tiene una finalidad. ¿Cuál es? Proteger económicamente al heredero, evitar que una herencia endeudada se convierta en un riesgo financiero y garantizar la transparencia ante los acreedores. ¿Qué quiere decir? Que el heredero no va a pagar más de lo que recibe. Un ejemplo sencillo. Si el heredero heredó bienes por $30,000, el máximo que puede responder es 30,000, aunque haya deudas que excedan este valor. También tenemos que aceptar la herencia sin comprometer el patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el heredero acepte esta herencia con beneficio de inventario, su dinero personal no se va a usar para pagar deudas del fallecido. Es decir, que el patrimonio del causante y del heredero pertenecen por separado. Un ejemplo, si yo tengo ahorros personales, nadie puede cobrar para pagar deudas del fallecido, en este caso. También podemos responder solamente hasta el valor de los bienes heredados. ¿Qué quiere decir? Que este es el efecto principal del beneficio de inventario. Significa que si la herencia tiene menos bienes que deudas, solamente se va a pagar hasta donde alcance. Si tiene más bienes, primero se pagan las deudas y el sobrante queda para el heredero. También vamos a ver cuáles son las reglas y efectos de beneficio de inventario. El inventario judicial obligatorio debe realizarse un inventario solemne detallado con tasación ante un juez según el caso. ¿Cuál es la función? Saber cuánto realmente dejó el fallecido, calcular cuánto se puede pagar a los acreedores y así evitar ocultamiento de bienes. Por eso es importante realizar este inventario judicial. También tenemos que ver que antes de aceptar plenamente la herencia, si el heredero actúa como dueño de los bienes, tiene que pagar las deudas y pierde el beneficio porque él ha aceptado pura y simplemente. Pero si pierde por ocultar bienes, el heredero actúa de mala fe, en este caso, escondiendo sus bienes o mintiendo en el inventario o inventa deuda falsa, automáticamente pierde esta protección y va a tener que responder con su propio patrimonio en el caso de tener más deuda. También hay un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos una herencia suficiente. Bienes de $30,000 y deudas de 50,000. Pero con este beneficio, el heredero solo va a pagar esos $30,000. ¿Por qué? Porque este es el valor de la herencia.
Los 20.000 faltantes no se pueden cobrar del bolsillo. En conclusión, el patrimonio del heredero queda 100% protegido. En el ejemplo número 2 tenemos la herencia es suficiente. Bienes de $30.000, deudas de 16.500. Se paga todo y queda los 13.500 libres para el heredero. En sí, el heredero recibe el excedente, el sobrante, sin riesgo económico. Tenemos que el beneficio de inventario es una herramienta esencial del derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque protege al heredero de deudas excesivas, garantiza justicia y orden en el proceso sucesorio, evita riesgos financieros personales, asegura la transparencia inmediata y también con el inventario solemne y favorece a la seguridad jurídica familiar. Con los dos temas que hemos visto los días de hoy, las reglas relativas a la herencia están dentro del artículo 1263 hasta 1269. Estas buscan asegurar la administración de los bienes del difunto y evitar que la herencia quede abandonada, proteger a los herederos de responsabilidades que no quieren asumir, garantiza que los acreedores puedan cobrar, fomentar claridad en cuanto se considera aceptada la herencia, equilibrando de esta manera la protección hereditaria, la seguridad jurídica y el orden patrimonial familiar. En cuanto al objetivo del beneficio de inventario, este permite aceptar la herencia sin miedo, sin compromisos, sin comprometer el patrimonio personal y cumpliendo con un proceso claro, equilibrado y justo. Gracias.